¿Es el mensaje del Evangelio un mensaje débil, torpe, para las personas débiles que no tienen en qué creer, que no tienen en qué sostener su vida, en personas ignorantes, sin educación? ¿Es el Evangelio para estas personas? En Corinto era una ciudad muy famosa porque era muy próspera y también era muy cosmopolita. Y una de las cosas por las que también era famosa era por su competitividad en la retórica y en la búsqueda del conocimiento a través de la elocuencia. Existían en ese tiempo los sofistas, personas que se dedicaban a argumentar, a hablar, a debatir, a expresar el conocimiento y eran muy bien pagados y eran muy famosos en ese tiempo. Podríamos decir que en ese tiempo eran los youtubers de nuestra época o los influencers, pero sí eran personas que recibían mucho reconocimiento y mucha atención, y muchos de ellos estaban viajando por diferentes lugares. Y empezó a ocurrir algo en la iglesia de Corinto y en la ciudad de Corinto en particular con los cristianos, y es que empezaron a menospreciar el mensaje del Evangelio como había sido predicado por el apóstol Pablo. Y empezaron a buscar sabiduría, empezaron a buscar elocuencia, empezaron a buscar estas cosas, y es ahí donde el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para que entonces escriba esta primera carta de Corintios. Sobre todo en el capítulo 1 y el capítulo 2 habla muchísimo acerca de este tema. Y esto es lo que vamos a desentrañar en estos pocos minutos. En el versículo 18 del capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo habla acerca de Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué potentes estas palabras del apóstol Pablo, porque si nosotros empezamos a desentrañar la forma en cómo Jesús vino a esta tierra, el lugar donde nació, con quién se relacionó, quiénes fueron sus discípulos, la manera en que él padeció y murió, son cosas que si nosotros los vemos con unos ojos naturales, decimos, pero ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la gloria? ¿Cómo me vas a decir tú a mí que el Dios, el creador de todas las cosas, aquel sobre el cual el libro de Colosenses habla, que fueron hechas todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten y que todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y que además fueron hechas para Él, se vació a sí mismo de su gloria y vino a habitar entre nosotros? Y nació en un pesebre. ¿Dónde estaba la riqueza? ¿Dónde estaba la grandeza? ¿Dónde estaban, dónde estaba el poder en ese establo? ¿Dónde estaba la gloria en esa familia humilde de Belén? En María, en José, que estaban ahí, ni siquiera tenían dónde eh, alojar en la noche para que su hijo pudiese nacer, sino que fue ahí, en un establo, en un lugar que estaba preparado para los animales, para los animales. Fue ahí el lugar donde en la eternidad había sido preparado para que naciera el Hijo de Dios, aquel que iba a redimir a a sus hijos, a su pueblo, de sus pecados.
A los ojos naturales ahí no había gloria, ahí no había poder, ahí solamente había pobreza, había vergüenza, aparentemente ahí había necedad, pero fue ese lugar donde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después vivió como un hombre que pasaba incluso desapercibido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Judas entregó a Jesucristo, tuvo que besarle para que los demás supieran, se dieran cuenta quién era, porque no había hermosura en él, ni belleza, ni atractivo para que las personas lo identificaran, para que lo desearan por su apariencia, sino que en el cuerpo de Cristo estaba escondido, estaba oculto algo que Dios había ocultado. Colosenses dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus hijos. Ha sido manifestado, es Él quien manifiesta. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice que él ve al Espíritu Santo que desciende como en forma de paloma y escucha una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y fue ahí cuando Juan el Bautista lo identificó, sus ojos fueron abiertos. Probablemente Juan el Bautista, por causa de que era primo con Jesús, se habían visto muchísimas veces con Jesús, en situaciones familiares, en idas al templo, no lo sé. Pero fue en ese momento cuando sus ojos fueron abiertos, sus oídos fueron abiertos, y escuchó la voz del Padre diciendo: este es el que viene a redimir, este es el que viene a sanar, el que viene a libertar, el que viene a romper las cadenas de aquellos que están esclavizados. Fue ahí, en ese lugar, en el monte, cuando Pedro ve la transfiguración de Jesús. Fue ahí cuando estaban en la barca y Pedro ve el milagro glorioso que hace Jesús con los peces y le dice: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Fueron momentos donde sus ojos fueron abiertos. Asimismo, quizás tú mismo has leído a Cristo, sí, el Salvador, pero no le has visto, no le has conocido, no has visto la gloria, el poder que hay detrás de esta aparente debilidad, de esta aparente bajeza. Porque cuando el Maestro estaba siendo crucificado en dolor, en vergüenza, en menosprecio, en amargura, en confusión de sus discípulos que se habían ido por miedo. Ahí donde aparentemente estaba siendo apagada, estaba siendo extinguida la llama de este hombre que las multitudes lo habían seguido en una oportunidad, y donde dijeron: duró poco. Ahí donde estaban los soldados burlándose, echando suerte sobre sus vestiduras. En ese lugar estaba ocurriendo el mayor acto de amor, gracia, misericordia que se iba a desplegar jamás, que iba a ser manifestada la sabiduría del cielo, el tesoro que es el Evangelio. Pero como muchos no lo habíamos entendido, entonces queríamos maquillarlo. Queríamos adular a los hombres con palabras bonitas, diciéndole que era necesario, que Dios los necesita, que eres valioso para Dios, menospreciando el sacrificio de Cristo. Porque el dolor, la humillación, todo lo que Cristo sufrió en esa cruz fue proporcional a la condición del ser humano, a la miseria del ser humano. Y fue Él quien tuvo que entrar en las tinieblas. Y Él tuvo que entrar en nuestra podredumbre
en nuestra incapacidad, en nuestra torpeza, en nuestra rebelión, para de ese lugar arrastrarnos de las tinieblas a su luz admirable y darnos vida, abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos ver de dónde estábamos siendo rescatados, para que pudiéramos creer que Él era nuestro Salvador. El Evangelio es poder y sabiduría, pero no de este mundo, es poder y sabiduría del cielo, para aquel que ha visto y ha contemplado en el crucificado a su único, suficiente Salvador. Si es que estás maquillando el mensaje, si es que estás queriendo añadir cosas adicionales, lo más probable, querido amigo, amiga, es que todavía no conoces el Evangelio. Y te invito a que puedas escudriñar en este aparente debilidad, en esta aparente bajeza, torpeza, porque Dios ha querido aturdir la sabiduría de este mundo a través de la locura de este mensaje. Porque cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento de aquellos que han de ser llamados, esto es poder y sabiduría del cielo.